Y es probable que sí, que esté en el trío de partidos más difíciles. La final, Holanda, que fue un partidazo, Sí, y el partido este con Estados Unidos, que además tuvo todos los condimentos que puede tener un partido de este tipo de campeonato de eliminación directa. Para decirlo, 4 de julio, Día de la Independencia, día de fiesta en Estados Unidos, el equipo nacional juega contra, bueno, para ellos el rival más conocido, cuando uno le dice fútbol en Estados Unidos, sobre todo en esa época, hoy la referencia es Messi, es Argentina. En ese momento era Pelé y Brasil, y sobre todo con un Pelé que, bueno, hacía gala de su fama todavía, ¿no? Estaba muy activo en las transmisiones televisivas, se mostraba muy cerca del seleccionado de aquel momento. Bueno, contra Brasil, el día de la independencia de los Estados Unidos, que no tenía nada para perder, jugó muy por encima de lo que todo el mundo esperaba, salió con su camiseta alternativa, que era la que tenía la forma de la bandera estadounidense, y bueno, Brasil medio que se complicó solo con la expulsión de Leonardo, con un codazo a Tap Ramos. A partir de ahí, con un hombre menos, no se le caían tantas ideas a Brasil. Un golazo de Bebeto tras asistencia de Romario, con un, digamos, Tony Meola que no pudo responder y un Alexis Lalas que no sí. llega al cruce. Bueno, quedó como un gol icónico de aquel mundial. Sí, tal vez dos de Y los cuatro jugadores más conocidos de este plantel de Estados Unidos, junto con Kobe Jones y Winanda, creo que eran los cuatro más conocidos, o que al menos se conocen hoy en día post-mundial. Y sí, Tony me da una muy floja respuesta. Vamos a ver las imágenes después. Es una respuesta bastante débil, ¿no? Que si hoy en día alguien le hace ese gol a Estados Unidos, dicen se lo comió el arquero. Pero para hacer el primer mundial bueno, de Estados la Unidos, bueno, el dupla primer mundial no, el primer mundial moderno de de, Estados Unidos. Sí, 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 no, tal cual. Después de lo que había sido la participación en Italia en el 90, que había sido desastrosa, bueno, no dio un paso adelante, dio 10 pasos adelante y sí, decía, la dupla de centrales, que de un equipo te acuerdes, del arquero y de la dupla de centrales, habiendo sido Estados Unidos, bueno, es maravilloso. Tony Meola, Alexi Lalas y Marcelo Balboa son los tres primeros referentes que uno tiene de ese equipo. Marcelo Balboa, que tiene orígenes argentinos, de hecho, sí, casi es convocado por la selección de Pachamé para jugar un juvenil, eh, y que en el partido contra Colombia hace una chilena en el área que se va así, así, sí. búsquenla porque es una de esas jugadas que si llega a ser ese gol, es el mejor gol de la historia del campeonato del mundo. Pero una cosa increíble, increíble, ese equipo estadounidense, que además en ese partido contra los colombianos jugó con esa camiseta que hacía honor al jean, al jean estadounidense, al blue jean. Bueno, jugó con una camiseta que tenía estrellas blancas sobre una, digamos, no sé, un color base medio celestón, Sí, que tenía que ver con eso. Era una cosa, pero muy 90, muy imposible de llevar para cualquier otro campeonato del mundo. A partir de allí decía Nacho, elimina en un partido complicado a Estados Unidos y ya está entre los 8, ¿no? sí. Respeto total. Sí, y además un Estados Unidos comandado por el histórico y conocido Bora Milutinovic, Bora. que le dio toda su experiencia, que es lo que buscaba Estados Unidos, ¿no? Un técnico que también que lo lleva al próximo nivel, y un tipo como Bora Milutinovic con la experiencia que tenía, pudo darle eso a Estados Unidos, eliminando a Colombia, ¿no? No se cargó a Colombia, que era uno de los cuatro clasificados de Sudamérica, era uno de los candidatos también, por lo que le había hecho Argentina, que si Argentina era candidato, imagino que el equipo que le ganó 5-0 es candidato. Con eso no hay muchas vueltas. Y bueno, y el vuelo de Bora pudo llevar los octavos y meterlos, dejar una muy buena imagen contra un Brasil que todo lo bueno que había hecho en la primera ronda y todo lo que lo alababan en la primera ronda se le empezó a caer, porque ahora la gente Sí, dudaba de este Brasil. Y más teniendo en cuenta que enfrentaba a Holanda, ¿no? Una Holanda que creo que ya lo hablábamos justo el último podcast cuando hablábamos de esto, justo una Holanda en reconstrucción. No, no fue la Holanda que ganó la Euro en el 88, ni tampoco fue la Holanda que termina llegando a semis en el 98, era justo la intermedia, no era justo este cambio generacional, pero igualmente, aún así Holanda se metió en cuarto de final y le tocaba un partido importante y divertido contra Brasil porque era un duelo de estilos ofensivos. sí, tal cual. Uno de los mejores partidos del campeonato del mundo, si no fue el mejor, con todos los goles en el segundo tiempo.
Lo Sí, que es mucho decir en un 3-2. Siempre me acuerdo, esto sí es un dato viejazo para alguno que lo haya visto. En la transmisión en Argentina, cuando Brasil hace el segundo gol, que lo hace, lo voy a leer porque lo tengo acá, lo hace Bebeto, minuto Bebeto, el 63, segundo. pone el Es 2-0. el 2-0, claro, es el 2-0. Claro, exactamente. Había abierto el marcador Romario, Bebeto mete el 2-0. Era la época donde empezaban las publicidades en las transmisiones deportivas, ¿no? Entonces el relator queda tapado por la transmisión, empiezan a dar la repetición y la tienen que cortar abruptamente porque Bergkamp hace el descuento. Y el Claro, descuento sí, sí, sí. no lo llegaron a gritar el gol porque le quedó la publicidad metida en el medio. O sea que en un segundo ya estaba 2-1 el partido. Bueno, a partir de ahí la cosa pareció ponerse seria, sobre todo cuando termina empatando en una pelota parada Aaron Winter y después la revancha de Branco, ¿no? Sí. Con ese gol de tiro libre tan Zapatazo. fundamental. Zapatazo Sí, que cuando Branco, estás Branco, derecho. porque muchos conocen a Branco solamente por el bidón de Branco. Branco era un pateador de tiros libres excelso. Sí, sí, O sea, fue Roberto Carlos antes de Roberto Carlos, básicamente, ¿no? claro, Le tal pegaba cual. con una violencia a la pelota que era terrible. Y en ese momento, obviamente, Roberto Carlos todavía no era parte de la selección brasileña, vamos a ver que en el siguiente mundial ya sí, pero en este caso el pateador de los tiros libres era Branco y tenía un cañón en el pie y también era zurdo, con lo cual era Roberto Carlos antes de Roberto Carlos, para los que no llegaron a verlo a Branco, además de ser un excelente defensor, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. A ver, quedó para la memoria argentina eh, vamos a decir, entre comillas, avivada de, de lo que fue esa polémica con el bidón, algo que, bueno, por lo menos desde mi lugar vamos a condenar, porque si hay algo que no le hace bien al fútbol es ese tipo de cosas. Nos gustan otro tipo de avivadas. Apurar un lateral, bueno, hacer tiempo cuando hay que hacerla, bueno, se sabe que está dentro de lo normal. Ahora, darle de tomar algo al rival que no tiene que tomar, no está bien, más No allá de está la aprobado, ingenuidad, no está aprobado, más, más allá de la ingenuidad del rival de tomarlo. No, no, no. No, no no está está aprobado, aprobado. pero a confesión de parte lo prueba. Lo han dicho protagonistas, ¿no? Sobre todo el uno. El No, él uno, no, nunca, él nunca. El doctor no, no, jamás. no. No, digo el uno de la 10. Ese lo dijo. Está bien, pero él estaba en la cancha. Eso es de Bilardo. Si alguien lo hizo fue Bueno, Bilardo y él nunca lo confesó. bueno, supongamos que fue así. Si fue así, no está bien. Pero bueno, más allá de eso, lo decía Nacho, Branco, un defensor con una eh, gran carrera, que tuvo la revancha en 4 años después en este tiro libre, fundamental para, bueno, terminar el partido antes del alargue. Parecía que se encaminaba todo para ahí y decía, cuando estás derecho, porque cuando ves la imagen de atrás, la pelota es una comba y Buah, Romario se llega a arquear y la sí, pelota le sí, pasa sí, justo por atrás de la espalda. Bueno, sí, sí. a partir de allí, el 3-2 para Brasil, que como si nada, después de atravesar un par de suspiros, ya están de los cuatro. Ya están de los cuatro mejores, donde le toca otra vez su mismo compañero de grupo, como dijimos antes, que es Suecia, dos rivales que obviamente se conocían porque habían jugado hacía una semana, 10 días atrás, habían jugado el último partido de fase de grupos y ahora se volvían a enfrentar en semifinales. Una Suecia que venía a dar la sorpresa en cuanto a llegar a semifinales, porque el camino en sí no fue tan complicado porque tuvo un cuadro favorable, recordemos, ya lo dijimos, si bien había 24 equipos, con lo cual clasificaban menos, también clasificaban los terceros, o sea, selecciones que no hicieron un gran mundial, llegaban a meterse en octavos, y a Suecia le toca a Arabia Saudita. Arabia Saudita que había hecho 6 puntos, ¿no? También había ganado 2 y había perdido 1 Arabia Saudita, no es que Claro. había hecho un papelón y pasó justo Arabia Sí, Saudita sí. había hecho un buen mundial, ganó 2 partidos, perdió uno, pero bueno, para Suecia obviamente, vos ves octavo de final de un mundial y te dicen, bueno, te puede tocar Países Bajos, Holanda, Argentina, y te toca Arabia Saudita, la verdad que es un guiño del destino, y más sabiendo que si ganás, ahí sí te puedes enfrentar a Argentina, y termina llegando Rumania. Bueno, Entonces, ese es mi partido preferido del Mundial. Suecia-Rumania es un partidazo. Es Suecia un Romania. partidazo. Es un partidazo que termina definiendo, para los que no lo vieron, se termina definiendo desde los puntos del penal. Suecia y Rumania tuvieron un partido, fue 2-2, terminó 1-1. En el alargue hicieron un gol cada uno. Y después los lleva a Suecia desde el punto de penal, que ahí es donde yo digo que Ravelli hace un show terrible, porque él ataja el último penal y sale bailando. A lo digo Martínez, pero el que pueda buscar no corten ahora el podcast, pero digo, si después pueden ir a buscarlo, Suecia-Rumania, Mundial 94,
es un partidazo, arranca ganando Suecia, lo empata Rumania sobre el final, se pone en ventaja Rumania en el tiempo extra, lo empata Suecia sobre el final también del tiempo extra, vamos a los penales, erra Rumania, erra Suecia, la verdad que tuvo todos los condimentos, y además dos equipos que se nota en el partido, si hay un resumen extendido, véanlo, dos equipos que no esperaban estar ahí, entonces juegan libres, completamente libres. No, ninguno fue un manojo de nervios, ninguno jugó mal, como ninguno se esperaba estar ahí, jugaron tranquilos. En cambio, por ejemplo, vamos a ver la antítesis con, por ejemplo, Brasil-Italia en la final. Los dos tenían un miedo a perder, que hizo que sea una de las peores finales de la historia de los mundiales. Cuando dos rondas atrás, entre Suecia y Rumania, dos equipos que nunca en su vida van a jugar cuarto de final de un mundial entre ellos de vuelta, dieron el mejor partido del mundial. Sí, pienso que me vienen recuerdos de esa época. Por ejemplo, cuando en el alargue Rumania se pone en ventaja con gol de Raduchoviu, Radichoviu, eh, hace una jugada preparada que después la replica Argentina con el el gol de siguiente Zanetti mundial. Sí, en el siguiente mundial. Bueno, es una sí. jugada que se vio mucho, ¿no? Jugando con el arrugue de la barrera y sale por atrás, pero que en esa época era una novedad. Ver un gol así en un campeonato del mundo era una Sí, sí, cosa, sí. un gol de pizarrón total. Eh, Hay que ensayarlo y tirarlo en un mundial, ¿no? Después, por No, supuesto, y en el momento que lo tiró, minuto claro, 101 o 102, no, era el final sí, del sí, primer tiempo, la largue, todos están no, 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 cansados mentalmente, una físicamente, y que se locura. te ocurra hacer eso ahí, porque uno diría, ¿por qué la guarda? O sea, uno lo que menos espera es una jugada preparada en el minuto 102, porque si no la hiciste No, en los tal cual. 90, si no la hiciste en los 90, no, no la haces después, ya está. Esa jugada son para hacer en los 90, para no llegar al largue, para hacer un volante, Sí, sí, no sí, para sí, hacer un sí, gol en el largue. tal cual. Una locura, y después, bueno, Y, y otra cosa que me acuerdo de ese partido puntualmente es cuando van a patear los penales. Obviamente es una época donde las figuras tenían que patear. Y bueno, George Hagi, Maradona de los Cárpatos, si hay una figura para el fútbol de Rumania era él, y sigue siendo él, el jugador más sí. importante de la historia. Y, No podía y a ni, este ritmo, no podía ni a este caminar. ritmo lo va a seguir por mucho tiempo, porque Sí, sí, claro, sí, sí, no hay dudas. Sí, sí. Bueno, no podía ni caminar. Me acuerdo una persona que lo veías rengueando, llegando a acomodar hasta el punto de penal, el tipo acomoda, la pone en un lado y otra vez no se podía ir hasta la mitad de la cancha donde estaban los compañeros. Bueno, dos equipos que dejaron todos y para marcarlo, ¿no? Un mundial que fue quizás después de México 86, el más duro en cuanto al calor y las temperaturas para jugar los partidos. Los sí, jugadores de fútbol se quejaron todo el tiempo desde el comienzo del mundial, sobre todo los que tenían una voz potente, como Diego, como Maradona, porque la hora donde los hacían jugar y la temperatura en la que se jugaba hacía que claramente no era el mejor momento para desarrollar un partido de 90 minutos o 120 minutos, o como en este caso, en este cuarto de final, 120 minutos y penales. Si para que tengas noción más o menos, para el que no es muy futbolero y no sé cómo nos está viendo, le vamos a decir que cuando vos ves un partido de 120 minutos y penales, ponés Titanic, ¿sí? Y cuando termina Titanic, el partido lo siguen jugando. Todavía claro, están, todavía están en los penales. exacto, es una buena descripción de lo que es un partido que va a tiempo extra y penales. Y además, 6 penales por lado, ni siquiera fueron 5. Eh, ni siquiera se definió, o se definió en 4, no, se definió en 6 penales por lado, con, bueno, de vuelta, un Ravelli que termina siendo figura ícono de Suecia para meterlo en semifinal después de mucho tiempo a la selección sueca. Eh, bueno, y se enfrenta con Brasil, ¿no? Volvamos al tema Brasil, que es el que enfrenta a Suecia. Bueno, es una Suecia que hizo un partido súper digno, totalmente valorable, que se nota que en un momento del Mundial acusaron el recibo del tiempo extra con Rumania y de los penales, porque los últimos, creo que fueron 20, 25 minutos, ya no se podían mover los suecos, y era un embate atrás de otro de Brasil, y Suecia lo venía aguantando muy bien, con Ravelli apelando a todos los recursos posibles, haciendo tiempo cuando podía, bailando, haciendo gestos, moviéndose, tirándose al piso. Bueno, obviamente un Suecia-Brasil en semifinal del mundo, Suecia mermado físicamente, obviamente iba a hacer todo lo que pueda para tratar de frenar a Brasil, que termina ganando en el minuto 80 del partido con un lindo gol de cabeza de Romario, un cabezazo sacado del manual de los delanteros, de pique al suelo, sin nada para hacer para Ravelli, que tal vez si podía hacer algo era ir a cortar el centro, pero teniendo en cuenta que los defensores suecos miden 1,90 cada uno, lo raro es que nadie haya molestado un poquito a Romario y le haya sacado el cabezazo.
porque los Sí. defensores suecos eran muy, no me acuerdo, creo que uno era Anderson, no Kenneth, sino otro Anderson, Anderson, exacto. Thomas Anderson o Andreas Anderson, que ese creo que medía 1,93 y Romario mide menos que yo, mide 1,70, mide Sí, 1,71. sí. Justamente ese era su apodo, ¿no? El Bacinio El era Chapulín, uno, el Chapulín, el claro. Baiginio, claro. Y Sí, termina sí. ganándole en la altura a los defensores suecos que medían más de 1,90. Pero bueno, nada, el Bueno, cansancio, el oficio. una de las polémicas grandes de ese partido, que por supuesto trascendió muchos años después, es que hubo supuestamente una pelea entre Lennart Johansson, el presidente de la UEFA de aquel momento, y Avalanche por el árbitro de aquel encuentro, que iba a ser un árbitro europeo, y bueno, presionó mucho a Avalanche para poner un árbitro sudamericano que de manera severa termina expulsando a un jugador sueco. Vamos a buscar quién fue, a Jonas Jonas Stern, Stern. A Jonas Jonas Stern. Stern. Bueno, y lo deja Brasil con uno más. La jugada, a ver, fue fuerte, podría haber sido tranquilamente roja. Bueno, el árbitro no lo dudó, ¿no? Ante Yo el ahí te digo, era jugada de amarilla. Vamos a verlo en el sí, video, está bueno. la jugada en el video. Bueno, Era jugada. por eso digo. Hoy en día no te echan por eso. No te echan Bueno, por eso. Imagínate antes. es una cuestión de criterio. Yo tampoco lo hubiese echado, pero no me parece una barbaridad. No es. No me pareció un asalto, no digo, lo robaron a Suecia, pero bueno, coincido. Pero yo No, te no puedo lo hubiese entender esa echado. expulsión faltando 5 minutos. Iban 15 minutos del segundo tiempo. O sea, Sí, sí, echarle un sí. jugador Sí, así estamos de con acuerdo. 30 minutos por jugar, porque yo te puedo entender si, no sé, venías de dos faltas, tal vez no cobra, o le habías perdonado un par de amarillas a Suecia y faltan 5 minutos y decís, bueno, mira, le echo uno, tal, faltan 5. No, iban 18 o 17 minutos del segundo tiempo y es una falta en mitad de cancha, creo que era apenas pasando mitad de cancha, si no me equivoco. Eh, Nada, para mí esa no es roja nunca. Coincido, Pero bueno, coincido en el análisis previo, pero quiero decir, no me pareció un asalto tampoco. No digo, no, no es no. roja nunca, nada. Depende mucho del criterio del árbitro. En este caso, eligió ser absolutamente riguroso. Habría que ver si hubiese sido al revés, si la rigurosidad era igual, o por ahí se Sí. ponía un poco más laxo y la dejaba pasar. Sí, es raro, a mí me parece re raro porque hasta ese momento había sacado 2 amarillas. Si hay un Claro, partido bueno, ahí cargado con está. 4 o 5 amarillas que se están pegando por todos lados, tal vez en algún momento decís, bueno, acá corto, echo a uno y corto las patadas. Pero había una por lado, y la siguiente amarilla fue faltando un minuto, creo. Sí. 3 amarillas en un Quiero decir todo partido esto. de semifinal de Mundial. Comparalo, por ejemplo, con las amarillas que hubo en Argentina-Holanda, que Sí, creo sí, que hubo sí. más No, quiero amarillas que decir que todo jugadores. esto en mi hogar donde fui criado, con Italia ya en la final, porque Italia había clasificado esa tarde frente a Bulgaria. Bueno, no fue tomado de buena forma el arbitraje y hubo palabras duras. Y Por sí, supuesto, se y sí, esperaba una clasificación sueca para jugar la final, ¿no? claro, Pero claro. hubo palabras duras. Hubo palabras duras con Pero el bueno, árbitro. un Brasil que llega a la final, que se enfrenta a una Italia que bueno, también llegaba, era un partido, en una final es difícil poner un candidato, pero llegaban los dos muy bien. Yo creo que el que había recorrido el camino con más dudas era Italia, porque había clasificado en fase de grupos, no sé si dando lástima, pero dejando muchas más dudas, con un Arrigo Sacchi duro, con un Roberto Baggio que no terminaba de engranar, y luego sí, de octavos para adelante, Italia o sea, Roberto Baggio saca a reducir lo mejor de él y termina llevando a Italia casi él solito a la final del Mundial, pero un Brasil que había, creo que lo hablamos justo antes, de mayor a menor, porque arrancó muy bien y se fue desinflando un poquito, pero nunca dejó de avanzar, le ganó a Estados Unidos, le ganó a Holanda, le ganó a Suecia, todo sin necesitar ni siquiera un tiempo extra ni nada. Entonces, un equipo que de 6 partidos ganó 5 y empató uno, la verdad que llega como candidato a la final. Sí, sin dudas. El candidato era Brasil, sobre todo con un Roberto Baggio que se termina lesionando sobre el final de Italia-Bulgaria en la semifinal, bueno, que jugaron estos dos equipos. En la previa, los dos con 5 goles, Romario y Roberto Baggio. Más allá de lo crack que era y que fue Romario siempre, daba la sensación de que era más importante Baggio para Italia que Romario para Sí, Brasil. sí, sí. Porque era el arma fundamental que tenía Italia. Si Italia le iba a ganar a Brasil, bueno, Baggio iba a tener que inventar algo. Claramente no estaba en su plenitud física ese día, lo terminó poniendo Saki, más allá
lo que él hubiese querido o pensado con lo que él pensaba de cómo tenían que estar los jugadores físicamente por el talento. El talento, hay un momento que es irreemplazable y un Bayo en un 40%, 50%, nunca sabremos a cuánto estuvo. Bueno, daba la chance de que en algún momento inventara algo y Italia podía, bueno, generar una situación de gol o él mismo generar un gol que en un partido así y tan cerrado y con un fútbol que solía darnos estos partidos cerrados, se sabía que era una final de un gol. Sí, sí, No iba a pasar mucho más que eso en una final del mundo, y es lo que venía pasando, por ejemplo, en la final anterior. Argentina y Alemania había terminado 1-0. Bueno, todavía se jugaba muy cerrado, era muy difícil que alguno arriesgara. Además, lo decía Nacho, el miedo a, a perder era grande, los dos se cuidaban mucho. Del lado italiano, Italia llega como uno de los máximos candidatos al Mundial. No tiene un buen desempeño futbolístico, pero bueno, cuando llegó a la final, dijo, listo, yo cumplí. Cuando te puse en la final, si hago una final medianamente respetable, nadie me puede decir nada. Fue lo que dijo Saki. Recuerdo siempre que la Gaceta de los Sport decía el otro día, Saki, con todo su estilo, con toda su historia, hizo un partido ayer, una partida, iba a decir, hizo un partido ayer que si lo hubiese hecho Trapattoni, ¿sí? Lo traeríamos a patadas desde Pasadena para acá. sí. Eh, y, Bien, bien, bien. Ahí va bien. perdón, decía que, Ahí está, ahí está. que que la Gaceta de los Sports decía, si este partido lo hubiese planteado Trapattoni, lo hubiésemos traído a patadas desde Pasadena hasta Roma, como lo hizo Saki, que tiene otra estirpe, otro rótulo. Bueno, es como perdonable. Más allá de eso, Italia jugó de manera muy defensiva, con mucho riesgo, con muchas bajas, con un equipo que Sí. arrancó con muchos nombres diferentes de cómo terminó. Brasil también fue modificando algunas cosas a lo largo del campeonato. Eh, los dos se cuidaron mucho. Quizás podríamos decir que Brasil intentó un poco más, que estuvo más cerca de la victoria. No llegó a hacerle verdadero daño a Italia, para lo que podría haber hecho esa delantera brasileña. Si vos me Sí, decís cómo el jugó, mayor daño que llegó a hacer creo que fue por culpa de Pagliuca, que casi fue se culpa de come, Pagliuca. casi hace el blooper histórico de las finales de los mundiales, terminó no pasando. Y Pagliuca tiene que agradecer al mundo que fue la primera final en la historia que terminó 0-0, porque si eso terminaba 1-0 con ese gol, yo creo que Pagliuca hoy en día no tendría que estar viviendo en el Congo. Y después de eso besó el palo, ¿no? Porque la pelota se le Sí, sí, escapó, sí. pegó en el palo ¿Qué va a y hacer? le dio un beso. Le dio un beso, está ¿Qué va a bien, hacer? está perfecto. No, Pero no, bueno, pero ahí aparte, nació también, le hablamos, adentro. hablamos de que nació la moda del festejo con el bebé, hablamos de que nacieron un par de modas acá, la de dar un beso al palo también nace ahí. Yo me recuerdo ver muchos arqueros del fútbol argentino que la pelota pegaban en el palo o pegaban en el travesaño y le daban un beso al palo o al travesaño, y eso lo inventó Pagliuca en la final del Mundial, porque bueno, lo de él no fue, lo de él fue más que nada gracias por salvarme, ¿no? Porque se Sí, mandaba la sí, cagada tal del cual, siglo. Pero digo, el de los tal arqueros cual. después es como, uff, qué bueno que tengo el palo acá, me salvó, le dan un besito, y no, pero yo antes de eso nunca lo había visto. Hay un viejo rumor de esta parte. Por supuesto que las historias en el fútbol se van contando de boca en boca y salvo los protagonistas Ahí que las está. pudieron observar, los demás no sabemos cuánto hubo de verdad. Sí, Pero eh, eh, problemas con el micrófono, ¿no? Pero ya lo vamos a solucionar. Decía, ahí estamos, ¿eh? pensaba en las historias que se contaban. Recordemos, Baresi sale en el partido con Noruega, que es la segunda fecha de grupo, lo operan de los meniscos, vuelve a jugar después de la operación, que son creo que 14, 15 días, esta Sí, final, por la suspensión de Costa Curta. O sea, todo un riesgo, ¿no? Para un jugador de 30 y pico de años, mucho tiempo parado sin jugar. El capitán de esta selección vuelve y juega y le toca marcar a Romario, que según dice la leyenda, y según lo que se cuenta en los medios italianos, cuando entró al vestuario en el entretiempo, decía algo así como, no se puede creer, decían que estaba muerto. ¿Cómo jugó así? ¿Cómo no me dejó tocar la pelota? ¿Cómo no me dejó tocar la pelota? Bueno, nada, si alguno está con ganas de mirar videos en YouTube, busque la actuación de Varesi, que se puede ver, está el fragmento de todas las intervenciones de Varesi en esa final,
Bueno, la Gaceta de los Sport lo calificó con un 10. Fue el único 10 creo que puso en la historia del diario. Jugó un partido increíble, por supuesto, uno se termina quedando con el penal errado y después la victoria brasileña, pero nada, una Italia que no tenía nada para replantearse, hizo lo máximo que podía ante un rival que en la previa era superior, que en la cancha mostró también más. Bueno, fue 0-0, no se animó Brasil a ganarle. Si en la previa a Italia le decían penales y vemos, me parece que todo Sí, el se mundo agarraba decía que viaje. sí. Todo el mundo Agarraba decía que viaje. sí.